El proyecto de la Torre Bicentenario en Lomos de Chapultepec, que era una imposición tremenda, pretendían privatizar el bosque de Chapultepec en beneficio de un proyecto privado. Y bueno, el caso es que archivando, y Mauricio nos va a hablar de estos dos temas, y en cuanto llegue el diputado José Alfonso Suárez del Real, nos hablará un poco de los proyectos que vienen. Entonces, pues les pido un aplauso para nuestros invitados. Mauricio, archivando, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Buenas tardes, gracias por la invitación, sobre todo el llamado a que podamos platicar puntualmente con la ciudadanía de lo que va pasando en la ciudad a nivel urbano. Puede ser una muy buena noticia porque en la medida que nuestra ciudad entre en una discusión constante donde los ciudadanos, la sociedad civil, sea consciente de que la decisión, la participación y la discusión de las partes, es decir, no solamente del gobierno o de inmobiliarios o de un cierto grupo de arquitectos, decidan qué hacer con la ciudad, lo que vale mucho la pena es que logremos entre diferentes grupos sociales, diferentes grupos profesionales, discutir qué tipo de ciudad queremos y qué tipo de espacios públicos queremos para nuestra ciudad. Lo que iba a suceder en Avenida Chapultepec, maquillado con unos dibujos muy bonitos desde un dron, desde un avión, de cómo se vería un puente lleno de vegetación para que la gente caminara, estaban simplemente ocultando la realidad que era una construcción de arriba de Chapultepec, poner una edificación que tendría un comercio privado, y que eso en teoría significaría una evolución urbana de nuestro país, de nuestra ciudad, cuando en realidad estaba pasando todo lo contrario. Las grandes ciudades están tirando los segundos pisos, están tirando estas especies de cicatrices que separan una colonia de otra, y eso lo hacen, en este caso en Avenida Chapultepec, por una serie de intereses de construir en espacio público, en espacio de todos, locales comerciales de unos cuantos, lo cual pues por supuesto no sale de la ecuación ni le conviene a la ciudadanía. Más bien deberíamos exigirle al gobierno que inviertan dinero en verdaderamente mejorar nuestras calles, en verdaderamente lograr plazas, sistemas de transporte público, sistemas de comunicación entre barrios, mejor iluminación, mejores actividades para que la gente se reúna, mayores infraestructuras como donde estamos ahora, pero quizás con una infraestructura más pensada que permita que sucedan la interacción entre las personas. Eso es fundamental en la construcción de la ciudad. Creo que es lo que debería sugerir un gobierno de izquierda entrecomillado, es decir, estamos un poco preocupados que las decisiones que se están tomando no están siendo ni liberales ni abiertas a la evolución, repito, de lo que requiere la sociedad civil. Cuando sucedió lo de la votación para ver si se podía o no el segundo piso de Avenida Chapultepec, fue una gran noticia que en redes sociales hubiera un gran movimiento, una gran discusión, y que la gente se fuera enterando de lo que en realidad significaba una construcción que solamente nos iba a generar un bajo puente, sombras y un problema serio de comunicación entre barrios. Eso ya era una buena noticia. Sin embargo, teníamos un miedo claro, porque el tiempo y la vida nos ha hecho ver que las votaciones en este país han sido, por desgracia, manipuladas, son acarreados, es gente que era raro decir, bueno, pues una votación de la delegación Cuauhtémoc, y entonces ¿por qué otra delegación cercana a Avenida Chapultepec no votaba, y sin embargo barrios lejanos a Avenida Chapultepec votaban? Había como rumores de que podrían traer a gente en compraventa de dame tu voto y te doy espacios para que te pongas a tus ambulantes. Teníamos ese gran miedo desde varios lugares. Para nuestra sorpresa, además de la buena manifestación en redes sociales y en marchas, se dio una aquí en el Ángel de la Independencia, el día de la votación se ganó
por el no se haga Chapultepec, pero esencialmente más que el no, siempre dijimos el así no. Sí queremos que se transformen las calles de nuestra ciudad, pero no así. Así no, no con una imposición donde sea un negocio de unos cuantos y se pierda la calidad espacial de nuestra ciudad para los muchos que la habitamos. Entonces, al descubrir que la gente finalmente, a pesar de lo que haya o no haya habido manipulación de votos, se logró el no, se logró el así no, y ahora viene ante esta gran sorpresa y que nos hace más fuertes, porque nos damos cuenta que la voz de la sociedad civil, mientras sea responsable, ética y buscando que de verdad logremos entre todos un mejoramiento del sistema de nuestra ciudad, este triunfo es casi nada si nos quedamos con él. Este triunfo es simplemente la señal, la pequeña luz de que tenemos que trabajar y seguir creciendo como una bola de nieve, en discutir, reflexionar y pensar, no en que aniquilar las opciones de crecimiento de la ciudad, sino, repito, en el no, el así no, y buscar ahora como lema el así sí. Cómo así sí debemos de transformar nuestras calles, nuestras plazas, el servicio público, hacer concursos de arquitectos, discutirlo entre todas las partes para que al final de cuentas se tenga con los mejores especialistas, con las mejores condiciones, decisiones de gobierno que hagan finalmente proyectos urbanos, no a corto plazo, a largo plazo, no solamente sexenales, ni siquiera trienales, como pasa en las delegaciones, sino proyectos con una visión a 20 años de qué ciudad queremos construir para nosotros. Yo mismo me pregunto qué hago platicando con ustedes acá, o por qué me presté a hacer un video en redes sociales para discutir esto si yo simplemente me dedico a hacer mis proyectos arquitectónicos. Quizás esto incluso me implica el tomar estas decisiones, el ya no aceptar yo los proyectos si un día me los piden a mí, porque si no parecería de mal gusto estar criticando y luego tomar los proyectos como le hacen muchos de nuestros colegas. Pero creo por otro lado que si tenemos una voz y por nuestro trabajo la gente nos conoce, tenemos que desde cada lugar ponernos en el sitio a discutir, a reflexionar y de verdad a plantear el tema de la sí, transformando nuestra ciudad, construyéndolo desde la sociedad civil. Y por eso estoy aquí hoy sentado, gracias a la invitación. Seguiremos desde un tenor académico, técnico, de profesional, ayudando a resolver cómo se hacen las cosas. Por último, lo que me faltaba decir y que es importante y me habían dicho es, en algún momento me dicen, oye, queremos que tú seas consejero de estos proyectos que se hacen en la ciudad, y que sobre todo de Chapultepec. Entonces me llaman y los de la ciudad, y voy pues con gusto para ver cómo está el asunto, y cuando me doy cuenta, el proyecto de Chapultepec ya estaba contratado, ya estaba diseñado, ya, o sea, en realidad me estaban pidiendo un consejo de cómo poner más cerquita o no una escalera de otra, es decir, el proyecto ya estaba dado. Entonces en ese momento, pues yo dije, no, gracias por su invitación, pero no la acepto, no van a utilizar mi nombre para legitimizar algo que no fue discutido a tiempo. El consejo sirve para discutir a tiempo y antes qué puede suceder, no que cuando ya se hizo se legitime algo que de interés muy particular. Entonces en ese momento dije no, y bueno, obviamente desde ese punto me empezaron a preguntar por qué no, y es lo mismo que les he platicado en estos minutos. Solamente podemos ser parte del consejo si ese consejo logra ser crítico, logra decir las cosas y logra desde mucho tiempo atrás ayudar a que con profesionales de alto nivel hagamos que la ciudad sea un interés de todos, para todos, y que nos dignifique el espacio público que bien merece esta ciudad y este país. Muchas gracias. Bueno, yo, ahora me toca a mí por el lado ciudadano. Yo soy arquitecto de profesión de hace 1000 años, pero no me dedico a la construcción, ni al proyecto. Yo soy diseñador industrial, tengo un negocio de fabricación de muebles, pero siempre me ha interesado la ciudad, siempre he sido participativo en la Asociación de Fabricantes de Muebles, en la Coparmex, en fin,
en los consejos vecinales, porque siempre he considerado que la ciudad es de nosotros, los que lo vivimos. La ciudad somos nosotros, no son los edificios, no son las calles, no son las plazas, somos la gente en el espacio público. Y el espacio público, ¿qué quiere decir? Que es un espacio en donde tú puedes hacer lo que se te pegue la gana, siempre y cuando no afectes a un tercero. Cosa que no sucede jamás en un centro comercial. En un centro comercial, tú quieres hacer una reunión como esta y te sacan a patadas. Eso no es espacio público. Y necesitamos los ciudadanos tomar posesión del espacio público, asistir, salir, convivir, ver a los demás, saber qué piensan, cómo viven, qué comen, conocer nuestra ciudad, porque si no la conocemos, no la queremos. Nuestra ciudad es riquísima, es una ciudad con una diversidad y con un sabor que no es repetible. Entonces, no es viable y ni es razonable que venga una administración pública y que se sienta que es propietaria de la ciudad y quiera hacer con ella lo que se viene en gana. No, la ciudad no es de los gobernantes, ellos son simples administradores y así hay que tomarlos siempre. Son administradores. ¿Y qué hacemos con un administrador que es desleal, que no hace lo que debería de hacer, que no hace lo que ofreció cuando le dimos la chamba? Lo corremos, ¿no? Es en realidad lo que deberíamos de hacer. Y en el caso de Mancera, estamos en esa tesitura. O sea, el gobierno de Mancera no tiene un proyecto de ciudad, no tiene una visión a largo plazo, y si la tiene, no nos los ha dicho. Lo que ha demostrado con sus acciones es que su visión es meramente mercantil, es una misión de explotación de la ciudad en beneficio de sus cuates, para que seguramente le financiaron la campaña, pero eso no es lo que nosotros queremos. Entonces, desde la acción civil, yo he participado en estos movimientos, como decía José, cuando presentaron la Torre Bicentenario, que iban a ser de 70, 80 pisos, ya no me acuerdo cuándo, el ataúd en las lomas, frente a la fuente de petróleos, y nos opusimos, porque pretendían privatizar, hacer estacionamiento debajo de Chapultepec. Chapultepec es intocable, Chapultepec es de todos nosotros, no pueden hacer nada. Ganamos afortunadamente, se le cayó el negocio a Ebrard y quedó, pero vino la segunda fase, ¿no? El plan B, y el plan B pues es la torre chueca que nos estamparon ahí, un edificio totalmente ilegal en todos los sentidos, que incumplió con la manifestación de impacto ambiental. Lo detuvimos porque cuando empezaron a excavar, olía a gasolina. Eso automáticamente debería haber cerrado la obra. No la cerraron. Se suspendió durante 3 semanas o 2 semanas, pero siguieron. Con la autoridad, la delegación, no hizo lo que tenía que hacer. No nada más eso, sino que los vecinos pusimos un montón de mantas. La delegación usaba nuestro dinero pagándole a sus gentes para quitar las mantas. Tuve que poner una denuncia penal al delegado. A cambio de eso, me pusieron a mí una denuncia penal, los dedanos, que es que por extorsión, intento de extorsión, ¿qué le llaman? Que estorba, hazte cuenta que me hubiera yo tirado enfrente a los camiones para que no pasaran, ¿no? Y ahí está, todavía sigue mi demanda, no se ha podido cancelar, pero eso no debe arredrarnos, no nos debe dar miedo, no pueden hacer gran cosa. Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos reunirnos con nuestros vecinos, nosotros somos los que debemos decidir qué se hace en nuestra ciudad. Puede haber propuestas del gobierno válidas y probablemente muy sensatas, pero tienen que ser consultadas previamente con nosotros.
¿Por qué? Porque la ciudad es nuestra. Nosotros le pagamos un sueldo a estos administradores. No vamos a permitir que hagan con la ciudad lo que se les pega la gana. Entonces, yo los invito a que cada uno de ustedes en su ámbito se junte con sus vecinos. Yo en estas acciones, pues he conocido a muchos vecinos que viven ahí a una cuadra de mi casa hace 50 años y que no tenía yo la más remota idea de quiénes eran, ¿no? Ahora que cuando nos juntamos, empezamos a compartir, y no es que estemos de acuerdo, o sea, es bienvenida la discrepancia. Yo puedo tener una manera de pensar y tú otra distinta, pero hay que discutirlas y hay que discutirlas abiertamente, igual que con el gobierno. El gobierno también es un actor más, no es el dueño del teatro. El teatro es nuestro. Entonces, vamos a hacer la obra y vamos a hacer nosotros a decir qué queremos de ciudad, cómo queremos nuestra ciudad. Yo en lo personal les digo que mi ciudad es una ciudad que no dependa, o sea, que tenemos que erradicar y minimizar el uso del coche. Para eso necesitamos tener un sistema de transporte integrado, que yo me puedo ir de cualquier extremo de la ciudad, cualquier otro, pagando un boleto y transferirme de un medio a otro, del metro, al camión, a la micro, que las detesto, pero en fin, son útiles para ciertos servicios. Si no tenemos un sistema de transporte y si el gobierno y el administrador que elegimos no es capaz de organizar un sistema de transporte que es complejo, pero no es ciencia oculta. O sea, hay ciudades del mundo, casi todas las ciudades del mundo lo tienen. Págalo, cómpralo, que te vengan a decir cómo. Si tú no sabes, que te vengan a decir cómo hacerlo. Nos va a salir mucho más barato que estar haciendo pasos a desnivel, que haciendo distribuidores viales, que haciendo túneles para que se beneficien, como en Mixcoac. Se van a beneficiar 130,000 coches al día, ¿sí? Y van a fregar a 8 millones de gentes durante toda la vida, ¿no? Entonces, eso no es justificable. Lo que se van a gastar en eso son 6,300, 6,500 millones de pesos. Con eso podríamos hacer 650 o 700 kilómetros de Metrobús. Y eso empezaría a generar una red vial, una red de transporte decente, más o menos suficiente, que va a ir ordenando. La otra cosa, tenemos que, para limitar el uso del coche, tenemos que hacer que el coche pague todos los costos. Nos endosan el coche, quien usa coche, y yo que uso coche, bueno, a la hora que lo uso, estoy contaminando, estoy congestionando, estoy requiriendo que me tapen los baches, que me construyan calles, que me pongan luz, tener policía, tener a los jueces que si choco, pues, me voy a pelear a los juzgados. Bueno, todo eso cuesta. Y nada de eso paga el automovilista. Entonces, si nosotros cobramos esos costos externos del uso del coche, recabamos una fortuna de dinero cada año. Entonces, lo que tenemos que pedir es que el gobierno vea por la mayoría y no por la mayoría, no por la minoría. El presupuesto de la ciudad en transporte se gasta 75% en obras para el automóvil y si acaso el 10% para bicicleta y peatón, cuando el transporte público es como 20%. Cuando el transporte público maneja el 80% o el 75% de los viajes. Entonces, esas cosas hemos sido omisos nosotros los ciudadanos en demandarlas y exigírselas. O sea, al próximo candidato de jefe de gobierno o de gobernador, como vaya a ser, quién sabe qué diablos vayan a endilgarnos, tenemos que exigirle que se pronuncie exactamente qué vas a hacer. O sea, a mí no me digas, no me sacas con cosas, a mí dime, vamos a tener transporte público, ¿y cuántas líneas vas a hacer? ¿De dónde a dónde? ¿Cuánto vas a poner? Tú me tienes que decir qué porcentaje, o yo te tengo que decir, me vas a poner el 80% del porcentaje del transporte, del presupuesto de transporte a necesidades de todos, no de una minoría. Entonces,
es necesario que nos organicemos. Nosotros en Lomas, muchas gentes piensan que en Lomas no hay gentes que se dedican a eso, y no nos dedicamos a eso, pero sí le reclamamos nuestros derechos. Querían hacer una vía rápida de la avenida Palmas. Bueno, ahí sí, literalmente nos paramos enfrente de las máquinas y los detuvimos y acampamos y logramos que nada más hicieran un paso de desnivel, y no los 7 que querían hacer. Entonces, el gobierno ha estado acostumbrado a que los ciudadanos nos dejamos de todo, nos quejamos de todo, pero no actuamos. Hay que actuar, hay que perderle el miedo a la actuación personal. No pueden hacer mucho, entonces nosotros sí podemos hacer mucho. Entonces yo los invito a que se organicen, cada quien en su colonia, y como fue en Chapultepec, bueno, teníamos aquí en la marcha, teníamos gentes de Tlalpan, teníamos gentes de Coyoacán, de San Ángel, de Iztapalapa, de la Reforma Social, de las Pensiles, de Lomas, de Colonia del Valle, de todos lados, porque esas obras afectan a toda la ciudad, Entonces, no debemos tener miedo a esas actuaciones. Entonces, eso es todo lo que tengo que decirles. Gracias. Hace 3 años, la Brigada Paralela en Libertad organizó la Feria del Libro del Zócalo. En ese momento, cuando estábamos trabajando en la feria en junio, el Zócalo estaba ocupado por los maestros que estaban oponiéndose a la que entonces era la reforma educativa que proponía Peña Nieto. Ese derecho de los maestros de manifestarse, de estar en el Zócalo, terminó con el desalojo violento. No sé si lo recuerdan, helicópteros, bombas de gases, fue una cosa tremenda, sacado una película de terror. Inmediatamente después hubo un huracán que inundó Acapulco y el jefe de gobierno inmediatamente cercó el Zócalo, no dejó literalmente que nadie se acercara y lo declaró zona de acopio. Entonces el centro pasó de ser un sitio que esa es la vocación que ha tenido en las últimas décadas, de ser el sitio donde las gentes que tienen protestas, que es un derecho constitucional que se puede ejercer en los espacios públicos, pues nuestro jefe de gobierno decidió que, o sea, después de desalojar con lujo de violencia a ciudadanos que estaban manifestando con todos sus derechos, cerró el Zócalo y durante meses dijo que era el sitio ideal para acopiar bienes, es un pretexto evidentemente, y nos negó ese derecho. Lo traigo a colación este ejemplo porque de veras, o sea, esta no es una discusión abstracta, no estamos hablando de me gustó el proyecto de Chapultepec o me gusta esta propuesta, estamos hablando de que la ciudad ofrece en sus espacios públicos derechos que conozcamos o no conozcamos, ahí están y tenemos que hacer uso de ellos, ¿no? Nosotros estamos aquí ejerciéndolos, ¿no? Teniendo un debate público, hablando de la ciudad que queremos tener en un espacio público, como ciudadanos que ejercen en plenitud. Esto está pasando en el mundo, es otra cosa que también quiero decirles, ¿no? No somos una excepción, la Ciudad de México y el país, yo creo que siempre hemos copiado modelos de gestión de otros países. Les doy ejemplo, por ejemplo, de Londres. En este momento, Londres es una ciudad que está dividida por un río, el río Támesis. Acaban de construir un gran proyecto, el nuevo ayuntamiento que está en el borde del Támesis, a unos metros del puente de Londres, y todo el terreno que está enfrente del ayuntamiento de Londres es propiedad de una empresa kuwaití. Eso quiere decir que los ciudadanos londinenses que quieran manifestarse enfrente al ayuntamiento no lo pueden hacer, o más bien la empresa que gestiona ese territorio, que es una especie de excepción democrática, es como si las leyes se suspendieran, y es lo que iba a pasar en Chapultepec. Los ciudadanos no van a poder congregarse, manifestarse, acampar, porque eso es un terreno privado. Y de facto se convierte en una excepción, un territorio donde las leyes del país no aplican, ¿no? Entonces, digo, lástima, ojalá llegue José Alfonso, porque sí quería que les diera un panorama de lo que viene, porque Chapultepec fue solo una probada de lo que está proponiendo. Realmente tenemos un regente que no tiene, coincido con Archibaldo, no tiene visión de ciudad, más allá de entregársela a los grupos inmobiliarios que pagaron su campaña y que seguramente están pensando que este personaje tiene posibilidades de llegar a la presidencia, pero bueno, está cumpliendo una cuota y está entregándole nuestra ciudad
a empresas privadas que lo único que están buscando es hacer negocio, ¿no? Y esto, la única manera en que lo vamos a poder detener es, como decía Archibaldo, organizándonos por colonias, oponiéndonos, opinando y ejerciendo estos derechos que tenemos y que son posibles en el espacio público de la ciudad. No sé si quisieras agregar tú algo, Mauricio, en lo que llega José Alfonso. Sí. No, bueno, digo todo esto, porque sí, en efecto, sí vienen proyectos, se dice otra vez que bueno, o sea, que hay que discutir y reflexionar. Y creo que el antecedente de Chapultepec lo único que nos deja en claro es que tenemos que de origen proponer, anticipar, platicar, reflexionar y pensar para ayudar a que los mejores proyectos sucedan. ¿Qué podemos hacer cada uno de los profesionistas para sumarnos a una buena planeación de proyectos que al final sean los que de verdad estén construyendo ese espacio público que requiere nuestra ciudad, nuestra colonia, nuestro barrio, nuestra delegación? En eso tenemos que trabajar. La sociedad civil es ya protagonista fundamental para la construcción de la ciudad. Lo único que tenemos que hacer es que ese músculo sea cada vez más fuerte y que logremos desde ahí sumar un ganar-ganar para que esto suceda de la mejor manera. Ya está aquí con nosotros el diputado José Alfonso Suárez del Real, también un periodista muy reconocido que ha estado con nosotros, con la brigada. Si les pido un fuerte aplauso, porque además es muy querido por nosotros. José Alfonso ha estado con la brigada desde que inició este proyecto hace 5 años, dando conferencias con 10, con 200 personas, siempre convencido de que ejercer este debate en el espacio público. José Alfonso siempre ha estado aquí. Entonces, les platicaba a José Alfonso un poco que queríamos que nos hablaras de lo que viene del gobierno de Mancera. O sea, hablamos un poco de Chapultepec, tuvimos esa propuesta, pero diciendo que vienen más propuestas similares de privatización del espacio público y que tú has hablado mucho de este tema y nos gustaría que nos platicaras de qué viene, qué es lo que está proponiendo, qué es los siguientes Chapultepecs que nos va a proponer el gobierno de Mancera, y gracias por haber llegado. No, al contrario, gracias por la espera, la paciencia. Vengo precisamente de estar con un grupo de vecinos de la colonia Roma, aquí en Durango, entre Medellín y Valladolid, en donde se está quebrando en estos momentos una piñata. Ustedes recordarán que la piñata es en sí el símbolo del pecado, y romper la piñata, los 7 picos, son los pecados capitales, y se supone que la ruptura de la piñata libera la dulzura, libera la colación. Entonces los vecinos han decidido, para que quede claro y se escuche bien, que la piñata de la Roma es una piñata de Simón Levy, el director general de PROCEDMX, a quien definitivamente me han dicho los vecinos: dile a ese señor que ya no le queremos pagar, porque sus patrones somos nosotros los ciudadanos. Lo cual es cierto, y es muy atinada esa reflexión. Entonces están exigiendo los vecinos en relación a Chapultepec, 1, que se derogue la declaratoria de emergencia; 2, que se cancele la concesión otorgada al particular; y 3, que le den las gracias a Simón Levy, porque no queremos que alguien que traicionó la hospitalidad de los vecinos de la Juárez, los vecinos de la Condesa, de la Roma, abriéndoles su casa, abriéndoles espacios. Él nunca les habló que ya había concesionado por 40 años los 115,000 metros cuadrados. Eso es lo mero principal. Ahora, ¿qué viene? Pues es que no paramos, José Ramón, no paramos. Yo el lunes voy a estar con los vecinos de esta queridísima colonia Juárez a las 12:30 en la esquina de Sevilla y Hamburgo, y vamos a recorrer
Sevilla, vamos a recorrer Hamburgo, a Toledo, Hamburgo, a Burdeos, Hamburgo, a Lieja. Allí voy a constatar la falta de ética de arquitectos e ingenieros que ciegan las ventanas de un edificio de 1926 que está en la esquina de Hamburgo y Lieja, y que con las instalaciones anexas a la Torre Vancomer, pues resulta que ya no pueden abrir las ventanas de las recámaras interiores, y el sol es algo que desapareció ya de su horizonte, generando consecuentemente el principio de humedad. ¿Y creen ustedes que Vancomer se preocupa por atender? De ninguna manera. Ellos dicen: yo le pagué al delegado muchos millones de pesos para que arreglara todos estos desperfectos, y yo no tengo que sentarme con usted, diputadito, porque aquí nosotros somos los que mandamos. Vamos a ver quién va a mandar. No soy yo, va a ser el pueblo, van a ser los vecinos los que van a actuar. ¿Qué han hecho? La señora Arambuzabala, la que se pelea con el joven, ni tan joven, el López Dóriga, que se pelean por allí, que si me das, te doy, que esto otro. Ella es una de las principales accionistas de este proyecto que se llama Torre Jade, si no mal recuerdo, que va a estar ubicado en Paseo de la Reforma, prácticamente entre Toledo, Sevilla, va a tocar parte de la calle de Estrasburgo, afecta a Tokio en su misma porción, y tienen una idea un poco extraña, porque hay un gran terreno que, por cierto, a mí se me hundió sin que hubiese razón aparente cuando estaban construyendo el edificio de Sevilla número 5, se hundió, ustedes lo recordarán, hubo un hundimiento de un estacionamiento en plena zona rosa, en donde se perdieron 17 vehículos porque cayeron 12 metros y más de profundidad. Bueno, pues allí en ese terreno en donde se me hundió, allí quieren ellos hacer la prolongación de este edificio. Entonces vamos a ver el edificio colindante, que es de 1942, y que evidentemente, como le están construyendo como si fuera una rebanada de pastel que están cortando por 3 lados, el edificio tiembla como gelatina. Ya demolieron en un fin de semana 6 de las casitas que Tokio tenía del lado norte. Una de ellas sí formaba parte de el catálogo que Bellas Artes estaba levantando sobre edificaciones deco en la colonia Juárez. No le importó eso. Resulta que la delegación le responde a la PGR que no dio ningún permiso de demolición, que a ella solo le dijeron que iban a pintar fachadas, y entonces autorizaron, antes de que empezara esta administración, dizque pintura de fachadas, que cuando yo lo leo dice claramente obra de construcción por demolición, lo cual quiere decir desaparición absoluta de esto. ¿Qué más están haciendo? Bueno, pues hay una niña que se llama Dayana Quintanar, a la cual este muchachito Mancera le encomendó el área de espacios públicos, y ella trajo de Londres un proyecto que comenzó en Nueva York en los años 60, que se llama Pocket Park, o sea, el parque de bolsillo, pero que tenía una razón de ser. O sea, los que impulsaron el parque de bolsillo, en los resquicios que quedaban entre edificios, etcétera, era porque partían de un hecho: que la humanidad
había construido un cañón de acero, cemento, concreto y vidrio en la ciudad de Nueva York, que los grandes rascacielos eran prácticamente al equivalente del Cañón del Colorado, pero el Cañón del Colorado es una obra de la naturaleza, en tanto que las grandes edificaciones de Nueva York estaban prácticamente terminando con lo poco de área verde que quedaba en la ciudad. Entonces se impulsó este programa de parques de bolsillo. Londres también lo asumió, esta niña lo conoció allí, conoció además espacios integrales urbanos y un poco el paso de cebras y demás, pero su primera obra, a mí me dejó patidifuso: quitarnos un carril de 20 de noviembre en una parte y luego después ya de la iglesia ya son 2 carriles de 20 de noviembre para poner unas mesas que la gente que trabaja allí sí usa para comer, eso es cierto. Ya no comen allí por la calle de San Jerónimo, que es la peatonal, a donde hacían ahí el picnic, eso es cierto, la gente sí los utiliza, pero a ver, ¿cómo le quitas 2 carriles a 20 de noviembre si es la única entrada amplia que tienes y a donde desemboca la calzada de Tlalpan? Y luego me sorprendió más con Plaza de las Cibeles. En Plaza de las Cibeles tuvo la genial idea de destruir un testigo que Legorreta había pedido que se mantuviera para poder ir midiendo los hundimientos del piso. Ese testigo era una alcantarilla que había quedado, un registro que había quedado ya a la altura de una mesa. Y ese testigo a los vecinos de la Roma les sirvió para demostrar que la zona se hundía y que esa idea que se tenía hace muchos años, en el 95, de hacer un estacionamiento subterráneo en la Plaza de las Cibeles, iba a tener dificultades muy graves de construcción, a grado tal que la propia fuente se tiene que estar nivelando. Si ustedes van ahorita mismo, se van a dar cuenta que el agua cae solamente del frente donde están los leones, la parte de atrás no cae, toda el agua corre hacia el frente porque ya tiene un declive. Bueno, pues allí hizo esa plaza, pues se está aventando la genial idea de quitarnos a los vecinos de la Roma el Jardín Tabasco, Amado Nervo o Pushkin. Quien lo conoce como Tabasco era de la época de mis abuelos, que es como se llamó primeramente. Nervo es de la época en que yo era niño, cuando Amado Nervo era el poeta favorito de las escuelas primarias y las recitaciones. Y Pushkin fue después del 85, cuando la Unión de Vecinos, la UID, impulsó que se le pusiera el nombre del literato ruso a ese espacio. Pues ya dejó de ser jardín. Ya esta niña hizo una plaza pública en donde todos los terminados son como aquí los de Paseo de la Reforma, en donde la fuente que teníamos ya desapareció, en donde la biblioteca dicen que la van a hacer digital, pero en realidad es una cafetería, y en donde hasta el módulo de seguridad se quitó para hacer más amplia la explanada de la plazoleta. La burócrata de Marras, con todo y doctorados en Londres, desconocía que esos terrenos no son de la ciudad, que esos terrenos que corresponden a el predio 72 y 73 del fraccionamiento original de la colonia Roma, lo pagaron quienes compraron el resto de los lotes para que allí se edificara o bien un mercado o una estación de policía o un jardín público. Por eso es por lo que era un jardín público. Y ahora esta niña
lo transforma de jardín a plazoleta sin haberle preguntado ni al vecino de enfrente, mucho menos al vecino de a 2 cuadras y mucho menos a una comunidad que le va a exigir a Miguel Ángel Mancera resarcir el daño, porque esos terrenos no forman parte de la masa patrimonial de la delegación o del Distrito Federal, sino son las áreas donadas a los que habitan la colonia Roma, son de los vecinos de la Roma. Y viene otro, me hablan los vecinos de Paulino Navarro. A mí yo reconozco mucho al general Navarro, hizo mucho por el general Cárdenas, pero el nombre de la población es San Francisco Tultenco. Es una población originaria. Allí llegaban desde Xochimilco las embarcaciones con el tule, por eso se llama Tultenco, y allí se hacía tejido de tule para el petate que luego llegaba a México Tenochtitlan. Y se llama San Francisco porque fueron los franciscanos los que la evangelizaron, y tiene todavía una calle que se llama Real de San Francisco, con la traza original de la época de la colonia. Estos vecinos me hablan y me dicen, ¿qué cree? Espacio público ya nos va a hacer el corredor Chapultepec en La Viga. Y en efecto, investigo y Espacio Público trae una idea de generar, de recuperar y rescatar el camellón que se usa de estacionamiento para la comunidad, facilitando una área de un escenario de usos múltiples, espacios para, escuchen bien, clases de zumba, espacios para macramé, espacios para el Wi-Fi gratuito. Y digo yo, ¿a quién le preguntaron? Vecinos de La Esperanza, a mí no. Vecinos de la Tránsito, a mí nadie. Vecinos de la Paulino, no, y no lo queremos. Vecinos de la Asturias, tampoco lo queremos. Esto lo están haciendo para beneficiar a los que venden pescado y venden pollo en lo que se llama la Nueva Viga. O sea que además de los 11 que habían avisado, uno de ellos, un corredor que a ver si le entran, Calzada Zaragoza, tipo corredor Chapultepec, para que pueda la gente, evidentemente yo lo estoy concibiendo que será hasta donde el metro tome Zaragoza para que lo lleve luego uno al nuevo aeropuerto, ¿no? Porque esa es la tirada que traen ellos. Otro, ¿en dónde creen? En Álvaro, en la avenida Obrero Mundial de Monterrey, prácticamente hasta la Doctores, quieren hacer un gran lobby comercial para que Plaza Delta ya se echó la octava. Les valió gorro que hayamos encontrado allí los cimientos y fundamentos del convento dominico y de parte de una área de una de las capillas. Gorro les valió eso. Se construye, se amplía Plaza Delta y va a dialogar, dicen los arquitectos, Plaza Delta con este corredor que va a haber en Obrero Mundial para que la gente compre, porque la cultura que impulsan es la cultura del consumismo, es la única que entienden. Por eso hay tanto Starbucks ahora, por eso hay tanta tienda de franquicia, porque están facilitando algo que nos va a desarticular. ¿Y qué es lo que llevan todo esto? Mira, no es casualidad, y por eso urgía
que los vecinos entendieran el por qué no o el por qué así no Chapultepec. Lo que se trata es de meternos en la cabeza y en el imaginario colectivo que esta ciudad es una marca y que esa marca es CDMX y que el color de esta ciudad ya no es el naranja centíes, porque todo el mundo me dice, ¿y por qué dice usted que es el naranja centíes? Chequen, el metro es naranja. Los uniformes de los basureros eran naranjas, los camiones de basura eran naranjas, y yo les voy a decir por qué, porque en 1962, cuando la UNESCO decidió que cada ciudad debía de tener un color y una flor, a México nos tocó el naranja, que hubiera querido Holanda, Ámsterdam hubiera enloquecido con el naranja, y como flor nos tocó la dalia. Y por eso es que el color de la Ciudad de México se convirtió en el naranja y muchos de los servicios públicos eran naranja. Pero al joven Mancera alguien le dijo que había que inventar un color propio de la capital y le vendieron ese rosa, y el día que su servidor le dijo, estaba Paloma conmigo, precisamente estábamos yo despidiéndome, presentando el informe de lo que se había hecho en materia de cultura en el metro, y le dije al jefe de gobierno, por cierto, vamos a dejar pendiente, en un par de semanas se inauguran una serie de murales de el creador del rosa mexicano, que es el color que usted está utilizando. Digo, ¿creador? ¿Rosa? Digo, sí, es un señor que se llama Valdiosera, se apellida Valdiosera, y que creó ese tono para la moda mexicana a petición de Miguel Alemán, que quería obsequiarle a su señora un lápiz de labio, bilé se decía en aquel entonces, de un color rosa que significara lo mexicano. Y allí surge el rosa mexicano. Pues el joven Mancera, y Paloma no me dejará mentir, abría los ojos de plato como que le estábamos descubriendo el mundo, y como que le descubrimos que alguien le vio la cara diciendo que le creaban un color que era un color característico de la ciudad. Bueno, pues de lo que se trata es generar todos estos frentes de batallas en defensa del espacio público, mientras nos quieren meter esa disque reforma política, que de política tiene todo lo malo, de reforma no tiene nada porque es una antirreforma, y lo que quieren es peor que los aztecas, Paco. O sea, los aztecas avasallaban pero respetaban. Acuérdate que se traían a las deidades y las tenían en la casa de todos, en el templo mayor, pero respetaban a los tepanecas, respetaban, eran sus vasallos, pero respetaban su manera de ser. Yo nunca escuché que los integraran de lleno a México Tenochtitlan. Aquí lo que pretenden, yo soy chilango, nacido en la Ciudad de México, así lo dice mi acta de nacimiento, y yo no estoy de acuerdo en que el estado en donde voy a vivir se llame Ciudad de México, porque yo sí respeto a Azcapotzalco, a Tláhuac, a Tlalpan, Iztacalco, a Mixcoac, a todas esas poblaciones originarias. Este estado, como se exigió en 1988, muy atinadamente por una izquierda de a de veras, por una izquierda que sí leía, por una izquierda que sí entendía cómo se ponían los nombres de las entidades federativas, y se fueron a el principio orográfico geográfico y se dijo, esto es el Valle de Anáhuac, por lo tanto es el estado de Anáhuac. Y punto número 2, se dijo, no hay que perder de vista que el primer congreso independiente de este país fue el Congreso de Anáhuac, convocado en 1813 por José María Morelos y Pavón. Por ambas vías,
el nombre correcto de la entidad es el de Estado de Anáhuac o Estado 32, se les dijo después, para simplificar, y la capital sí puede ser la Ciudad de México, pero estos que se creen dueños de todo el territorio dicen que sea Ciudad de México porque así queda la marca CDMX. Fíjense que cuando Porfirio, un hombre al cual respeto, pero que le tuve que decir respetuosamente sus verdades, ahora que compareció en olor de santidad en el pleno de la Asamblea Legislativa, pues con mucho respeto yo le tuve que decir: usted me enseñó a mí que en política lo importante es la congruencia, no la obediencia, y déjeme ser desobediente. Y yo le quiero preguntar si no esta Constitución es una de las vertientes de esa campaña mercadotécnica que tienen para convertir a la ciudad escenario del ejercicio de derechos, libertades y garantías en un nicho de oportunidades comerciales e inmobiliarias. Porque eso es lo único que sostiene al CDMX, que forma parte de la red mercadotécnica de ciudades marca. La primera que comenzó como ciudad marca fue New York, con aquel famoso I, el corazón de Love, NYC, I Love New York City. ¿Cuántas camisetas, tazas, plumas, cuadernos, mochilas, etcétera, etcétera, se han vendido en el mundo con ese emblema de I Love New York? Bueno, aquí no tardan o ya están apareciendo las de Te Quiero, TQM, CDMX, o sea, un trabalenguas completo, en una sopa de... Pero las sopas de letras siempre son inteligentes y esta, por más que le das vuelta, no hay por dónde hacer. Eso es lo que está pasando. O sea, nos están generando batallas que vamos a enfrentar, pero la mera principal va a ser imponer y exigir que el Constituyente 1 sea popular, nada de dedazos, nada de dedazos. 2, que la Constitución la dicte el pueblo y la apruebe al final en referéndum. Y estamos proponiendo, lo vamos a valorar a nivel de partido, que convoquemos una consulta popular el 21 de marzo para ver si la gente quiere que nos llamemos Estado de Anáhuac o Ciudad de México. Que sea la gente la que decida, no Mancera y sus mercadólogos. Ya basta, la vida no es color de rosa, Miguel Ángel Mancera. La vida nos la estás convirtiendo en color concreto y eso no se vale. Lo vamos a defender. Gracias mil. ¿Pregunta, Paco? Ya me calentaron. No cuesta mucho trabajo, pero ya me calentaron. Y agradezco enormemente a mi diputado, yo voté por él, José Alfonso Suárez de Real, porque ya urgía tener voces del movimiento en los espacios del enemigo. Pero bueno, primero una conclusión muy burda, que es: yo nunca he usado camisetas CDMX y lo único que tengo son camisetas, chinga. Pero me voy a hacer una que diga Poder Chilango. Poder Chilango, eso suena a toda madre, ¿no? Bien, al margen de eso, una pregunta a ustedes arquitectos y a ti, diputado, que estás en el centro de este debate. Llevo 3 o 4 meses desesperado porque la ciudad se ha repletado de obra inútil. Defino obra inútil: alargar un camellón con un costo enorme, con unos problemas de tráfico inmensos y utilidad cero. O sea, ¿para qué queremos que un camellón mida 1,5 metros, 3 metros, 5 metros más? Redondeos en las esquinas con los manserpostes. ¿Han visto esas chingaderas?
unas pilotes. ¿De qué empresa los está produciendo y quién es el socio en este proyecto? Robando el espacio de estacionamiento de 2 lados y una esquina, por lo tanto creando más problemas de estacionamiento donde ya los había. Obras absolutamente ridículas, estrechando la vialidad de las avenidas, como 20 de noviembre, que era el acceso más importante que teníamos al Zócalo, y de repente 2 carriles perdidos para poner unas sillas que nadie usa y unas plantas pinchísimas, porque ni siquiera hay buen gusto en todo este proyecto. Entonces, toda una operación que pareciera dirigida contra los automovilistas, pero que va contra los que usamos transporte. Yo no tengo carro, yo soy de a pie, yo soy copiloto, pero sufro igual que cualquiera cuando me subo a un taxi, a un camión o al carro de Paloma. Toda esta obra inútil que es espectacular, hay miles de millones de pesos invertidos en pendejadas. ¿Quién lo ordenó y para qué? ¿Para qué sirve el redondeo de las esquinas y para qué sirven el alargamiento de los camellones? ¿Qué sentido tiene? ¿Alguien me podría explicar? Es demasiado claro, por desgracia, lo que está pasando. Las delegaciones gubernamentales en la Ciudad de México, para no extendernos a qué pasa en todo el país, toda la condición de cómo se adquieren los concursos de diseño y construcción de cualquier cosa que se haga, están completamente amañados. Es decir, en teoría tú tienes que concursar todo a 3 gentes, a 3 empresas mínimo, y de esas empresas de alguna manera hacen el concurso por dinero, por economía, y desde allá sale un ganador. Lo que pasa en las delegaciones es siempre hay una empresa que tiene 1000 empresas, esas empresas tienen también a unos proyectistas que a su vez también son parte de la empresa, y todo es un contubernio económico donde muchas veces estas empresas son inauguradas al mismo tiempo que las votaciones, para que estas empresas vayan junto con el gobernador, y el gobernador a su vez con estas empresas gana dinero. Punto. ¿Cómo se gana dinero? ¿Cómo se cuantifica fácilmente? Tiro, quito, destruyo pisos, asfaltos, los vuelvo a poner, quito vegetación que puse yo mismo antes y la vuelvo a poner, le doy la vuelta, lo genero. Eso lo hace mucho la delegación Álvaro Obregón, tienen un gran negocio de plantas donde quitan, ponen. Ya Elena Poniatowska el otro día habló de lo que nos pasa, yo soy de la zona, en la bombilla, de que ellos mismos quitan y ponen vegetación, y se ha vuelto un revolvedero, obviamente, de dinero en beneficio de unos cuantos, y un robadero. Se llama corrupción en todo el sentido estricto de la palabra, donde en ese sentido estricto, y hay que decirlo, me toca a mí decirlo en esta mesa, en esta tabla, no estamos los arquitectos, no nos invitan ni les interesamos, porque cuando a mí me tocó, afortunadamente tuve la suerte de ser invitado por el ingeniero Cárdenas para trabajar en proyectos especiales cuando fue gobernador de la ciudad, y me metí y pude entender todas estas cosas, y desde allá trabajé, porque me interesa por supuesto la obra pública, me interesa trabajar en todo ese tipo de cosas, y te das cuenta que desde las delegaciones se vuelve imposible, incluso para el propio gobernador. Es decir, todo el entramado, toda la dificultad de cómo armar las cosas ya están viciadas, enajenadas y corruptas desde las bases más profundas de cada delegación. Y lo que están haciendo es destrozar la ciudad para enriquecerse, y de manera idiota. De manera idiota, porque lo único que están haciendo es de construir la ciudad, en el mal sentido de la palabra. Le están jodiendo, le están armando baches por todos lados, y no hay un plan a largo plazo de cómo hacer estos espacios públicos tan importantes que deben de suceder. Hay un ejemplo importante que ha cambiado un poco el panorama del político a nivel América Latina, y que habría que aprovecharlo. En Medellín, en Colombia, en un lugar de guerra, un lugar de narcotráfico, un lugar con muchos problemas, tuvimos la suerte, y digo tuvimos porque ya está empezando a beneficiar el tema hacia acá, de que hubiera un gobernador, Fajardo, que resultó no ser tan político, ser científico, matemático, y por otro lado ser hijo de arquitectos, y él se le ocurrió decir, bueno,
Pues el dinero para hacer concursos existe. ¿Por qué no se hacían antes concursos? Pues quién sabe. Y empezó a hacer concursos, empezó en 4 años, desarrolló obra pública, escuelas, plazas, teleféricos, transformó Medellín. Transformó Medellín y si bien empezaron a trabajar los arquitectos en estos proyectos y con buenos proyectos, lo menos importante son los arquitectos, valga la contradicción. Lo interesante es que esta condición de acupuntura, de cómo transformar una ciudad y lograr en puntos específicos que se hagan, como él decía, Fajardo, decía, bueno, es que es un tema de matemáticas, o sea, yo quiero restar el problema del narcotráfico y de la economía informal que se da en esos puntos, tengo que sumar espacios de actividad donde la sociedad civil pueda habitar, puede estar, bibliotecas, etcétera, etcétera. Eso hizo y eso transformó. Y luego hay un tema que requiere de especialistas donde si yo hago un teleférico acá, la estación final en este punto y a 3 cuadras hago una biblioteca en este otro punto, genero una serie de acupunturas que permiten que a nivel informal, porque hay que entender con claridad que la arquitectura esencialmente se hace de manera informal y eso no está mal, o sea que las ciudades se construyen no con arquitectos, sino la gente va construyendo sus casas. Si logramos como arquitectos y como planeadores y como gobernadores estas acupunturas con la infraestructura importante, logras que la gente, y con permisos, logra que la gente, en este caso en Medellín, transformara sus plantas bajas en cafés, en lugares de empleos para esas mismas gentes, y ya esas calles, que es donde, repito, pasaban balas, hoy día la gente, niños, familias, se sientan a tomar un café, a estar, a convivir, y pasan de estar en toda la ciudad de Medellín a poder cruzar e irse a una biblioteca donde hay mediateca, libros, etcétera, y en el camino se transformó la ciudad. Para que esto suceda es importante fortalecer la sociedad civil, es importante entender que este planeamiento no se puede hacer a 3 años, no se puede hacer ni a 6 años. Estamos en la importante idea, y por eso yo insistiría que lo de Chapultepec es una gran noticia de la conciencia ciudadana de lo que somos capaces de hacer y transformar. Tenemos que lograr que se hagan cosas de calidad. La Ciudad de México es una ciudad muy importante, muy fuerte, donde sucede Santa Claus es en la parte de atrás. No, hay algo de genialidad en todo esto, ¿no? Pero bueno, el tema es, se puede construir una ciudad y tenemos que estar todos los actores presentes. Y la única manera de hacerlo es con forzar, presionar a que se haga una planeación a largo plazo, donde todos estemos involucrados y donde hay una responsabilidad clara del gobierno por no robar, porque todo lo que dijo Paco es clarísimo. O sea, todo lo que se está haciendo es corrupción pura, corrupción de la manera más burda, como lo que querían hacer en Chapultepec, que era tan burdo, tan claro el negocio que había ahí a nivel negocio de unos cuantos, y creen que lo pueden hacer, porque ya les han dado el chance. No hay que darles el chance, hay que presionar, que no anden cambiando plantitas, que no anden cambiando asfaltos, que si van a hacer calles ya las hagan de concreto para que no las tengan que volver a pavimentar a futuro, planear a futuro. Cada cosa que hagamos que sea bien, que se ponga la iluminación por los suelos, planear entre todos. Y en ese sentido estricto podemos entonces participar los arquitectos. Hoy no estamos los arquitectos. Esos arquitectos de los que tú hables son una bola de corruptos como los corruptos políticos, etcétera, que están en compraventa por lana. No por el oficio y no por la responsabilidad ética por construcción de la ciudad. Los que sí estamos interesados no podemos entrar porque es imposible entrar, porque todo allá adentro está corrompido. ¿Cómo cambiarlo? Con la sociedad civil, y desde ahí hay que construir. Muy bien. El arquitecto. Bueno, Paco, yo específicamente en el punto que estás diciendo, la ciudad necesita ser recuperada para el peatón. El peatón es el actor principal de la ciudad y no tiene nada que ver con la famosa pirámide de Mancera, ¿eh? Esa no es de Mancera, en primer lugar. Es una pirámide de movilidad, debe estar encabezada por el peatón, enseguida por el ciclista, después el transporte público, pues el transporte de mercancía y motocicletas y hasta el mero final el automóvil. Entonces, con base en esa visión de ciudad amable al peatón,
hay muchas intervenciones de acupuntura, como le dicen ahora, en las que debemos buscar la seguridad del peatón como primera obligación del gobierno en la ciudad. ¿Cómo se logra la mayor seguridad del peatón? Una, reduciendo la velocidad de circulación, que a todo el mundo le molesta, pero es cierto. La velocidad es una de las causas más importantes de accidentes. Bueno, no son accidentes, son incidentes de tránsito en las que hay lesionados y muertos o discapacitados. La otra es en los cruces peatonales. ¿Qué tienes que hacer? Si tú ya tienes un carril de estacionamiento en la calle o 2 carriles en los 2 extremos, entonces tienes que reducir lo que tiene que caminar el peatón en el arroyo vehicular. Ese es el sentido y el origen de las orejas. Entonces, en vez de tener que cruzar 4 carriles de 3 metros, o sea 12 metros, vas a cruzar en peligro 8 metros o 6 metros. Entonces, el riesgo se disminuye enormemente. Si no tienes estacionamiento, no pones las orejas, ¿no? Pero si tienes estacionamiento, ese espacio de cruce y de peligro lo disminuyes. Esa es una. Como esa, hay muchas otras intervenciones que se pueden hacer que no se hacen. Pero el fondo, y no es que aplauda lo que están haciendo, porque lo están haciendo mal, sin planeación, sin ningún orden, sin ninguna visión de conjunto. Lo están haciendo literalmente de acupuntura, pero sin concierto, ¿no? Entonces, creo que todos tenemos que buscar esa seguridad al peatón, que podamos caminar seguros en cualquier lado. Me tocaba intervenir a mí a las 6, pero si ustedes tienen paciencia, haré una intervención culta cuando terminemos esto, porque nunca hay que apagar un debate cuando se enciende, ¿no? Bien, una ciudad que mide 32 kilómetros de largo por 28 no es una ciudad peatonal y jamás lo será. El radio de acción de los peatones es un radio de zona a zona. Puedes crear zonas peatonales, pero para moverte de una zona peatonal a otra necesitas transporte. Una ciudad de 32 kilómetros no puede existir como una ciudad peatonal, es un mito. Y además un mito que no se sostiene a no ser que ustedes sean dueños de una fábrica de zapatos y tengan un chingo de tiempo libre. De ciudad DF. Luego ya creció 10 para arriba, 4 para abajo, 6 para los, pero de DF eran 32 por 28. Bueno, vale. Ergo, el problema es la reducción de los espacios de transporte público afecta también a los peatones, en la medida en la que va creando caos, va creando apretujón, va creando presión urbana y va creando mal humor y virulencia. No sé si la han notado, llevamos 6 meses de mal humor urbano a causa de todo este desmadre de obras. La presentación de los carriles bici como una solución moderna a la Ciudad de México. El otro día estuve parado en Nuevo León, esquina con Campeche, por la derecha un carril bici, Nuevo León, una calle que es fundamental para desahogar el tráfico que lleva alternativo hacia el sur, ¿no? Evadiendo Insurgentes, hay un carril bici. En el tiempo que estuve parado se acumularon unos 150 automóviles parados y por el carril bici pasaron 2 bicicletas. 2. El costo humano de esa operación era enorme. En general, los carriles bicis han sido calculados por gente que no anda en bicicleta, que no sabe cómo andar en bicicleta. Las zonas de ciclismo, algunas son tan locas que están construidas con cuestas, ¿sí? Para que los campeones del mundo de ciclismo puedan usar el carril bici. Pero en general, la presencia de los carriles bici ha sido irracional por todos lados. No dan flujo al ciclismo y si lo estimulan de tan pequeña manera que están creando más contradicciones.
Los accidentes contra ciclistas que están produciendo últimamente obedecen a la tensión que se está creando, ¿sí? Hay la irresponsabilidad de los choferes y hay la irresponsabilidad de los ciclistas, porque el problema es que no puedes construir una ciudad para ciclistas sin hacer educación vial para ciclistas, porque hemos encontrado un nuevo tipo de ciclista en el DF, que es peor. O sea, antes de ser ciclista, yo creo en la reencarnación, compañeros. Antes de ser ciclista en su otra vida fue microbusero, este hijo de la chingada. Y ahora en esta vida, ahora es ciclista, pero conservó el estilo y el espíritu. Circulando en dirección contraria, por carriles bicis y por no carriles bicis, cruzando la avenida en diagonal, ¿sí? Sin ningún tipo de precaución. Entonces, no puedes inventarte en nombre de la modernidad pendeja una ciudad de ciclistas donde no la hay, ¿sí? Puedes estimular racionalmente zonas de movimiento, pero yo te quiero contar quién de los seres reales que poblamos la Ciudad de México, que viven en esa y que cruzan todos los días el DF para trabajar en la del Valle y que luego regresan a Nesa, ¿sí? Van a andar en bicicleta, no mamen. ¿En qué delirio cabe esta visión de los chilangos que no tiene correspondencia con la realidad? Las famosas orejas. Cada vez que veo una oreja digo, ¿esto para qué sirve? A mí como peatón no me resuelve nada. Nomás pone unos tubos que curiosamente el que los diseñó lo puso a la altura de los huevos de alguien que mide 1,69. ¿No? Entonces cuando vas caminando está el pinche tubo, entonces tienes que darle el brinquito, ¿sí? Por todos lados hay tubos destruidos, porque son absolutamente irracionales, pero además, ¿qué protegen? No protegen nada. El único que le he visto utilidad es uno que hay en la esquina de Quintana Roo, en Nuevo León, donde se puso una señora que vende mangos. Aprovechó que le habían hecho su corralito y puso su puesto de mangos, lo cual me parece digno, porque esa señora me merece mucho más respeto que los arquitectos de Mancera, para el cual propongo desde ahora que lo nominemos para alcalde de Kabul, porque los hoyos ya lo tiene, ¿sí? La estructura de la ciudad no corresponde con los que somos y con lo que queremos. Cuando hay aciertos se notan enseguida. La peatonalización de Madero, instantáneamente se notó el acierto. La ciudad se pobló Madero de peatones que convivían alegremente, no había conflictos, circulaban mucho más, vitalizaron la zona. Pero, ¿en dónde, en qué mente? Tú dices, la oleada que viene desde fuera de la Ciudad de México al Estado de México no tiene un estacionamiento gratuito en las bocas de metro de origen. Si tú pones un estacionamiento para 5,000 automóviles en la boca de metro, en el Toreo, pues das la salida. Pero no, tienes el transporte más caro, que es el del Estado de México, gracias a la corrupción priista de Rubiel y sus hijos de la chingada, ¿no? Y luego no tienes salida, ¿sí? No hay lógica, no hay proyecto. Lo único que hay es la mafia del cemento dominando. Lo del Benito Juárez es verdaderamente un escándalo, ¿eh? No, el deprimido Miscuac y el deprimido su madre. Es increíble. No hay esquina donde no haya un negocio turbio en esa zona, promovido por la delegación. Todo el mundo sabe, y fue público en la última contienda electoral, cómo los funcionarios delegacionales, para conseguir permisos para la construcción de edificios de 10 pisos, estaban regalando uno de los penthouse al delegado, o a un primo, o a un amigo, a prestanombres. Toda la ciudad está teñida de este proyecto, pero el proyecto Mancera no existe. La modernidad es una pinche trampa. Modernos eran los pinches cámaras de gas de los nazis, moderno es el Mauser con el que mataron a los Sioux, chinga. La modernidad no es tecnología aplicada a lo pendejo, ¿sí? La modernidad es una conjunción de lo mejor con la voluntad de abajo y la realidad de la existencia que vivimos. Mientras el gobierno no piense en una ciudad en la cual es un insulto moral digno de 100 años de cárcel, que no haya agua en Iztapalapa y que se estén regando con agua pública los campos de golf del DF, mientras esto no sea un hecho, esta ciudad no tiene salvación. Y la tiene en la medida en la que lo asumamos. Bueno, yo traigo mi bronca, voy a empezar a denunciar las banquetas, porque no le encuentro nada excepto robar espacio, hacer más difícil la circulación, crear conflicto y tumbarle los huevos y los ovarios a los que paseamos por ellas. Se logró una cosa muy importante con la votación del no contra
el corredor comercial Chapultepec. ¿Qué es lo que sigue? Porque estos ya tienen su proyecto abajo del brazo. ¿Cómo nos vamos a organizar? Porque en cualquier momento entran los bulldozers contra nosotros, como sucedió hace muchos años con el delegado de la Cuauhtémoc, que con los propios tianguistas que estaban sobre Mazatlán, puso los bulldozers contra los tianguistas. Entonces, ¿cómo nos vamos a organizar la que sigue? ¿Y qué saben de ese proyecto que tiene abajo del brazo Mancera? Yo insisto que la única manera que tenemos de defendernos es organizándonos, colonia por colonia, cuadra por cuadra, conocer a nuestros vecinos. En el momento que nos enteramos de algo, publicarlo, compartirlo con los demás vecinos. Y la manera de organizarse no tiene que ser vertical, o sea, tiene que ser horizontal. O sea, no vamos a tener un maestro que nos esté diciendo, vente por acá, ¿no? Tiene que ser la acción directa de cada uno. Unos irán por las mantas, otros irán por las marchas, otros irán por plantones, lo que sea. Pero lo que no debemos dejar de hacer es actuar. Tenemos que actuar siempre, ¿no? Como sea. Si tienen accesos a la prensa, pues hablen con sus amigos en la prensa, que saquen artículos sobre lo que están diciendo y por qué consideran ustedes que no es correcto. Puede haber diferencias, totalmente de acuerdo, como la tengo yo con Paco, pero no tiene importancia. O sea, se discuten y se acabó, no tiene mayor importancia. Entonces, lo que tenemos que volver a tener la conciencia, como les decía yo, es que la ciudad somos nosotros en la calle. Eso es la ciudad. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos. ¿Y qué queremos? ¿Qué queremos en la calle? ¿Queremos tapizado de puestos públicos como está en el centro? Pues no es, eso tampoco es nuestra ciudad. Eso también es privatización del espacio público. Yo no estoy en contra del vendedor ambulante, no estoy en contra de la comida callejera, no, me parece que es parte de la cultura de la ciudad y tenemos que cuidarla, pero tampoco se vale exagerar, ¿no? O sea, porque a cambio de, no es que lo necesite, es que cada puesto le representa 50 o 100 o 500 pesos semanales al delegado y de ahí para arriba. Entonces, eso tampoco se vale. Pero sí tenemos que actuar y tenemos que ser conscientes de que es nuestra ciudad, ¿no? Entonces es lo que... Yo les diría una cosa, Paco, yo no creía en la reencarnación, pero lo que tú me estás diciendo y luego después cuando yo veo al que gobierna el Distrito Federal, yo digo que es la reencarnación de Antonio Miguel López de Mancera. El gobernante que tenemos es la reencarnación, es la centralización. Y uno que otro cromosoma o mucho de Porfirio Díaz. Aquí lo que ha dicho el arquitecto es cierto. O sea, nosotros entendemos el espacio público y lo hemos dejado como en lo público, y lo público es lo distinto de lo privado, pero es que es el espacio del pueblo. Es lo que no nos hemos puesto a pensar y a recuperar y recapacitar. Por eso yo digo que se tiene que consultar lo que se quiere hacer en el espacio público. No se puede imponer así como así. Y les ganamos esa lucha en el corredor Chapultepec cuando les dijimos, a ver, si tú consultas para concesionar un carril para parquímetros y armas unas consultas en Miguel Hidalgo, en Benito Juárez, en Álvaro Obregón, aquí mismo en Cuauhtémoc, en las colonias Roma, en la Condesa, y en unos pasa y en otros no pasa, ¿cómo diablos no vas a consultar la concesión de 8 carriles, 2 banquetas, un camellón central, un monumento arqueológico, histórico y varios monumentos artísticos alrededor? ¿Cómo no lo vas a consultar? Si tú no haces la consulta,
yo te voy a ganar jurídicamente, porque voy a demostrar que si consultas por lo menos que es un carril, estás obligado a consultar por lo más. Pero eso tenemos nosotros también que tener muy presente, que el espacio público no es de Mancera, no es de Monreal, no es de Claudia. Claudia lo tiene bien claro, ella sí. Es del pueblo. Y en el espacio público se organiza y se construye y se articula en relación a lo que el pueblo va marcando, que con la orientación de buenos urbanistas, de arquitectos realmente comprometidos con la arquitectura social, las cosas son más transitables. Yo siempre hago aquí, en este espacio, un mea culpa. Y él estaba en el gobierno del Distrito Federal, ahora me entero, sí me acuerdo, pero tomar la decisión de las más difíciles y duras que hubo en el gobierno de Andrés Manuel fue precisamente qué hacíamos para detener el deterioro de el paseo de la Reforma. Y en ese, ¿qué hacíamos para detener el deterioro? El único proyecto que quedaba vivo de los proyectos que había era el de Torre Mayor. Y se hizo todo un análisis con el arquitecto Legorreta, se vieron los pros y los contras, y hubo que trabajar mucho con la gente. Cuando la gente entendió, se dio cuenta de que Reforma era ya como la Avenida Juárez después del sismo, de que por todos lados había letreros de se vende y se renta, de que la colonia Cuauhtémoc había declinado completamente, que la zona rosa era prácticamente una zona de tolerancia sin asumirlo como tal, de que todo se estaba descomponiendo, se apostó a ese proyecto. Y se apostó al proyecto de volver a ubicar al Paseo de la Reforma como la avenida más importante de México. De ahí viene esto, de ahí viene la cola del peje que nos criticaron tanto, pero que tantas vidas ha salvado y que tanto ha ayudado en la educación vial de que hay que cruzar por donde se debe. Sí, o sea, porque si te cruzas por arriba de los picos, la pasa uno muy mal, Pero yo lo que veo es lo que decía, bueno, en Corredor Cultural Chapultepec, una vecina de 87 años de la calle de Biarritz, número 20, aquí, muy cerca de aquí, me decía, bueno, pero ¿para qué le dan tanta vuelta? Si a nosotros Paseo de la Reforma siempre la hemos considerado la avenida más importante del Distrito Federal. ¿Qué no le pueden poner banquetes igual que en Reforma, Avenida Chapultepec, que es la segunda avenida más importante? Dice, homologarla, o sea, hacerla igual de importante Chapultepec. ¿Qué tienen que hacerle un segundo piso? ¿Qué tienen que buscarle tiendas? Esas se van dando conforme los propietarios van considerando que va siendo necesario que mejoren sus propiedades, etcétera. No se tienen que hacer grandes cosas, pero aquí lo que pasa es que, como decía perfectamente el arquitecto, el negocio es lo mero principal, o sea, el gran negocio que correspondía darle a la Ciudad de México el 5% de las ganancias, sí había ganancias de lo que iban a rentar en el corredor Chapultepec. Bueno, pues habría seguramente que otra parte que iba a engordar las bolsas que tiene el director de ProCDMX, que nunca me ha contestado todavía cómo le hizo para rentar o comprar. Yo creo que compraron el edificio de Avenida Chapultepec 431, porque ya detecté en los estados de cuentas financieros un gasto de más de 1,300 millones de pesos
adquisiciones de inmuebles que creo que debe de corresponder a la compra de ese pequeño edificio, a él que lo tuvieron que sacar de un penthouse de Polanco cuando Reforma lo evidenció, que Mancera decía que había un gobierno austero y Reforma le dijo, ¿y cómo le hace este señor para pagar 90,000 pesos de renta en su penthouse en Polanco? Entonces lo mandaron en castigo al penthouse de la Casa de Todos ahí en Izazaga 71, ¿no? O sea, lo que hay es eso, es la corrupción la que está impidiendo, la que se está apropiando de los espacios del pueblo. Yo por eso les decía a mis vecinos, ojo, cuidado vecinos, no vaya a ser que un día nos enteremos de que ya nos concesionaron de veras el Zócalo a Ocesa y tengamos que pagar por entrar y por ver cualquiera de las cosas, y que las ferias tengan que pagar renta como si fuera la feria de Guadalajara, no la FIL, que tienen que pagar un montón de renta en aquel espacio que se tiene. Ojo, cuidado, a eso van, porque además quieren constreñir nuestras libertades y quieren que ejerzamos nuestras semilibertades, como decía Carlos Monsiváis, en los malls y en los grandes centros comerciales. Ahí están tratando de llevar la vida de la comunidad, cuando en Medellín es todo lo contrario. La ciudad se recupera en cada calle que comienza a generar una vida social intensa que beneficia a sus habitantes. Aquí se está viendo que la vida social comienza en cada centro comercial que autorizo y en donde además garantizaremos un flujo de economías que van a generar una sociedad y generaciones consumistas inmersos en la cultura del consumismo, para quienes es más importante el celular que leerse a Paco Ignacio Taibo completo. Por último, nada más para cerrar tu pregunta, que me parece muy importante. ¿Qué vamos a hacer después de esta gran experiencia de una victoria de la sociedad civil con respecto a no estar de acuerdo con el absurdo de cómo autoridades y inmobiliarios han decidido la ciudad? ¿Qué tenemos que hacer? Por lo menos desde el mundo de la arquitectura nos quedó muy claro, y lo hemos estado platicando, en armar un consejo, comité urbano metropolitano entre todos los arquitectos. Vale la pena decir que este gran problema de Chapultepec nos logró unir a todos los arquitectos, que fue milagrosamente, porque somos un gremio un poco insoportable entre nosotros mismos, pero hoy finalmente se logró que todos los arquitectos nos pusiéramos de acuerdo en lo mismo, en cómo hacer las cosas con congruencia y sentido común. Nos pudimos poner de acuerdo, nos organizamos, y desde ahí nos quedó clarísimo que tenemos que armar este comité urbano metropolitano para estar constantemente vigilando, cuidando y proponiendo sobre nuestra ciudad. Pero este comité, este consejo, no es comité, es consejo, lo que tiene que hacer es, ya lo estamos haciendo, es juntarnos con las universidades, en las facultades de arquitectura, con las de arquitectura de paisaje, con las de urbanismo, con las de ingeniería, con las de mecánicas de suelo, etcétera, etcétera, para desde todos esos lugares en conjunto hacer propuestas lógicas, responsables, donde no nos importa quién gobierne. A nosotros en lo personal no nos importa que si le fue mejor a tal o a cual, y que si el de tal partido hasta al de otro, no nos interesa. Lo que sí nos interesa es que como sociedad civil tenemos que el que está gobernando lograr dar propuestas lógicas y a largo plazo. ¿Quién puede hacer a largo plazo algo? La sociedad civil, no los partidos. El mundo está cambiando, ya los partidos no tienen tanta importancia como si la sociedad civil. Estamos trabajando en eso, estamos clarísimos, la fuerza de las redes sociales es muy importante, ya lo descubrimos, ya lo evidenciamos nuevamente, tenemos que seguir esa misma lógica, tenemos que trabajar a fondo y no dejar de proponer, es decir, no hay que descansar, eso es solo el comienzo, tenemos que seguir investigando y viendo qué se está haciendo y tratar de hacer a entender a los políticos por dónde les conviene, o sea, es decir,
a nadie le está diciendo, porque tampoco hay que ser tonto, los negocios, las situaciones de movimiento de dinero, políticos, esta complejidad no la vas a detener tan fácilmente con un muro. Lo que tienes que hacer es como las artes marciales, tienes que esas energías echarlas para los lados y no darte el madrazo con ellos. Y desde ese punto de vista tienes que entender que al final no es que esté mal tampoco que la iniciativa privada entre con dinero en relación muy distinta, por supuesto, a la actual, con el gobierno para que sucedan cosas. Eso pasa en todas las ciudades del mundo. Lo que pasa es que aquí es el absurdo de que realmente han querido abusar desmedidamente. Entonces, simplemente lo que tenemos que hacer es ayudar a que las cosas sucedan de otra manera para que todos los integrantes generemos una condición de ganar-ganar y con responsabilidad se genere. Por último, los arquitectos debemos, si bien juntarnos, es empezar a generar estos vínculos con los diferentes grupos de intelectuales, escritores, artistas plásticos. Hay que hablar de ejemplos como el de Francisco Toledo, que en Oaxaca ha hecho una gran labor, muy en solitario, porque es una ciudad de otra escala, pero han hecho una gran labor con otros fideicomisos, y generar estos vínculos con los diferentes grupos sociales que podamos en conjunto, al final de cuentas, transformar esta ciudad desde todos, y ahora es el momento para hacerlo. No podemos distraernos un solo momento, hay que buscar el así sí. Vamos a construir y transformar la ciudad.